Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a su programa, La Hora de la Familia, el programa que va dirigido a los matrimonios, a las familias, a los papás, a las mamás que quieren mejorar la vida familiar, que quieren mejorar la dinámica conyugal, porque uno se casa para ser feliz, pero hay que trabajar para poder llegar a eso. Y luego todos estamos preocupados por la crianza de los hijos y por el desarrollo de los hijos. Y en La Hora de la Familia tratamos de llevar unos mensajes que les ayudan a reflexionar sobre estas cosas. Y bueno, estamos aquí en esta ocasión con doña Ana Lucía Costa de Celaya, con Luchi. Doña Gracia de Vieda no nos puede acompañar en este programa por compromisos familiares, pero hoy vamos a hablar sobre cuáles son aquellas virtudes humanas que son tan importantes para poder convivir armónicamente. O sea, creo que definitivamente la familia es como el caldo de cultivo para una sociedad sana, para una sociedad en la cual podamos convivir armónicamente. Yo creo que el país necesita, hoy más que nunca, que entendamos cada uno de nosotros cómo en nuestras familias tenemos que fomentar una serie de hábitos, una serie de virtudes humanas que tienen que ver con esto de saber convivir, saber estar con el otro y que aunque seamos diferentes, aunque pensemos distinto, nos respetemos y podamos convivir. ¿No le parece, Luchi? Yo creo que, bueno, en general, la familia es la mejor escuela de virtudes humanas, ¿no? Sí, sin duda que siempre lo hemos dicho en los programas que los valores se aprenden en casa, pero la convivencia quizás el más palpable, ¿no? Uno de los primeros y de los valores donde verdaderamente se respira en el hogar, cómo nos llevamos entre nosotros, el respeto mutuo, porque también no es solo el respeto de los hijos a los padres, pero también de los padres a los hijos. Luego, las demás personas que conviven con nosotros, porque a veces hay abuelas, hay tías, hay personas, ¿no?, que viven y que también tienen su lugar. Yo creo que es un tema de vivir en armonía, de saber que tenemos ese sentido de pertenencia, que es importante, ¿no? Por supuesto. Pero también de un profundo respeto por la identidad, la personalidad, el lugar de cada quien. Sí, sin duda, porque bueno, uno puede pensar que la convivencia familiar se facilita porque definitivamente hay ese como lubricante que es el cariño. O sea, pues es normal, se quieren los cónyuges, los padres obviamente súper queremos a los hijos, los hermanos se quieren, pero hay unas diferencias. Usted ha dicho algo, un poco la ubicación en la familia, el hijo mayor, el de en medio, el menor, o el cuarto o el quinto. Y luego también, pues ya el hecho de que sean niños y niñas ya los hace tremendamente distintos. Y luego los cónyuges también tendrán diferencias de opiniones o de posturas en algún momento. Y cabal, o sea, es como conjugar ese mundo diverso para que ahí, sobre todo los que están creciendo, los que se están desarrollando, los que están alimentándose, digamos, de lo que sucede ahí, puedan entender de que aunque seamos diferentes, que aunque seamos distintos, aunque tengamos posturas distintas, eso no significa que el otro hay que aniquilarlo, o sea, que hay que como anularlo, sino que también tenemos que respetarlo. Yo creo que, y una de las cosas pasa, Luchi, y sobre eso es lo primero que quisiera que usted hablara, es sobre la importancia que tiene aceptar al otro como es. Y bueno, eso es algo que los papás tienen que hacer hincapié y parte del trato que nosotros los papás le damos a los hijos. Porque muchas veces, desafortunadamente, queremos hijos como igualitos. Nosotros mismos no reconocemos la diversidad y la riqueza de cada uno de nuestros hijos. Hay cosas que nos molestan de alguno de ellos y hacemos hincapié y les hacemos sentir mal. Y esto trasciende a los hermanos, ¿no? Cosas como un hijo que es tal vez un poco más lento, que se toma más su tiempo, que tiene otro ritmo, y a nosotros nos desespera y le decimos qué barbaridad, nos atrasas a todos, ¿verdad? Y entonces ya los hermanos empiezan a decirles que tú eres el que siempre se tarda, que por ti llegamos tarde. Tantas cosas, ¿verdad? Que todos tenemos, y esa es una de las cosas que uno aprende en casa. Todos tenemos defectos y tenemos grandes virtudes. Y tenemos que poder apoyarnos en esas cosas buenas, en esas virtudes que tiene cada quien para ayudarles a crecer
en lo que les cuesta, porque todos tenemos debilidades, tenemos retos, tenemos cosas que tenemos que superar a lo largo de la vida, y es en casa donde empezamos a sentirnos no solamente respetados, pero queridos tal cual. Yo Sí. creo que esto es fundamental, que los papás no hagamos comparaciones. Esas comparaciones son terribles porque es como, te quiero, pero quisiera que fueras diferente, quisiera que fueras más como tu hermano mayor, como tu hermana. A veces comparaciones con primos, con amigos. Entonces uno va recibiendo este mensaje de niño de que no soy lo suficiente para mi Claro. mamá, para mi papá, que quizá hubiesen querido a otro tipo de hijo, de hija. Y esto, además de que deja heridas profundas en las personas, también va haciendo como que uno sienta que quizá no es acogido, que no se sienta pues aceptado como tal. Y el hogar tiene que ser el lugar donde se nos quiere simplemente porque somos, Claro. no por lo que podemos llegar a ser, no por nuestras virtudes, sino simplemente porque existimos, Roger. Sí, yo creo, o sea, si hay algo que solo se vive en la familia, se debe vivir en la familia, es la aceptación incondicional. Pero es que hay además, si uno en su casa, con la gente con la que uno convive, la que uno podría jurar que lo quieren, uno no se siente aceptado, y ahí es donde los padres tenemos que entender, es decir, el crecimiento de los hijos, el desarrollo de los hijos, el clima que vamos nosotros generando en casa, repercute en la conformación de la personalidad de ese hijo o de esa hija. Y un niño o una niña que crecen sin sentirse aceptados incondicionalmente, que eso no significa que no se vayan a corregir, que no se vaya a querer uno que sean mejores, pero cuando se les critica, como Lucha ha dicho, cuando se les compara y empiezan como a sentirse como a disgusto consigo mismos porque no llenan las expectativas de los demás, de los padres en particular. Ojo, o sea, hay que pensar no solo en el disgusto del momento, en lo mal que se puede sentir el niño o la niña, o medianamente incluso humillado porque lo comparan, o porque le dicen que no es todo lo bueno que debería ser, o que no satisface las expectativas de los padres. Pues cuando esa persona sale al mundo real, ahí hay un problema. O sea, hay un problema de autoestima, un problema de inseguridad, un problema de querer quedar bien con los demás, porque anda buscando la persona aceptación. Y creo, Roger, que esto lo podemos, digamos, ver como más con una claridad profunda cuando es un hijo, ya lo decía usted daba ejemplo, ¿no?, de las inseguridades con las que uno puede crecer e ir por la vida cuando siente que no ha sido aceptado por sus padres. Pero pensemos lo que es acoger a una persona con una discapacidad, Por ejemplo, y uno lo ve, hay hogares donde verdaderamente se le acoge, ¿verdad? Con ese amor incondicional, con ese cariño, con ese respeto profundo por la otra persona, y en otros hogares donde se le margina, se le excluye. casi se le esconde Entonces, definitivamente, sí. pensar el efecto, el impacto que uno puede tener en el hijo que no se siente aceptado y también en el resto de los hermanos que crecen pensando que eso está bien. Exactamente, sí, ¿no? Y que al final van a contribuir en cómo se sienta esa persona. Y repito, el asunto es que en la casa están durante unos años, tarde o temprano se van. Y uno tiene que pensar también en qué es lo que uno tiene que hacer mientras están con uno, para que el día en que se vayan efectivamente tengan como más aplomo, más seguridad, ¿verdad? Y que efectivamente se sepan enfrentar con el mundo de una manera, pues como más armados, ¿no? Como con más seguridad, como sabiendo que valen, que eso es una de las cosas, ¿no? Porque la no aceptación genera en el hijo o en la hija, pues efectivamente, he dicho, falta de autoestima, una infravaloración, y realmente es una persona que luego más adelante habrá otras que efectivamente sacarán provecho de esa inseguridad. Y ahí es donde nosotros los padres, y eso no va a contribuir a la felicidad de ese hijo o esa hija, y por lo tanto tenemos nosotros que poner, ¿verdad?, apuntar ahí, ¿no?, a poder fortalecer eso. La otra cosa tiene que ver con el tema, para poder convivir adecuadamente, justamente, además de todo este trabajo, esta labor que tenemos que desarrollar para que los hijos tengan más aplomo, se sientan aceptados, se sientan seguros,
tiene que ver con el tema justamente de la aceptación de las normas que hay en una casa. O sea, cómo para que realmente se pueda convivir armónicamente en una familia y luego cuando vayan a la vida real los hijos en la sociedad, además de salir como armados, con seguridad, ¿verdad?, con aplomo, también es importante que se les haga ver en las casas que hay unas normas que tienen que respetar. Es que el tema de las normas es que todo ambiente, Roger, todo lugar donde usted va, tiene una serie de regulaciones, de normas que tenemos que respetar. Y esto, usted va al cine y ahí le dicen, usted no puede traer comida de fuera, usted no puede poner los pies sobre la butaca. Antes se hacía además mucho énfasis Sí. en esto último, usted no puede hacer ruido, usted no puede sonarle el celular. Lo mismo cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia. Hay unas normas y quizá no están puestas en la pared, pero son tácitas y las sabemos, ¿no? Y no vamos a estar comiendo chicle ni bebiendo. Entonces, los hijos tienen que aprender desde pequeños y nosotros irles creando esa conciencia de tú tienes que respetar el lugar a donde vas. Incluso, Roger, pueden haber situaciones en las que uno no está totalmente de acuerdo o no es quizás lo usual, lo acostumbrado para uno, pero uno tiene que respetar si va a estar en ese lugar, en ese ambiente, bajo esas reglas, ¿no? Porque esa es parte del respeto a los demás, de vivir en comunidad, de poder asistir o estar en diferentes ambientes. Y es que es increíble, ¿no? O sea, cómo uno va como sembrando y a veces uno no está consciente, papás, mamás, de las repercusiones. O sea, un niño, una niña que crecen sin que entiendan que hay unas normas que hay que vivir, cuando salen también a la vida real, a la sociedad, sufren. Es bien complicado, sufren. No, pero además, Luchi, sufren y hacen sufrir a los demás. Sí. Porque cuando hay una persona que no respete, menos alguien que no respeta las reglas de tránsito, ¿verdad? O sea, que se mete por donde no debe y se aparece contravía cuando no debería, ¿verdad? Pues altera también la vida de los demás. O sea, no solo es que uno termine metiéndose en problemas o realmente irrespetando, digamos, las normas de convivencia, sino que ese irrespeto genera una incomodidad, genera un problema en la gente con la que convivimos. Algo tan sencillo como hacer fila. Qué terrible cuando alguien se quiere meter, se quiere colar en la fila, no quiere esperar o empieza, ¿verdad?, como a empujar a los demás, o cuando uno está esperando autobús y se le meten por delante. Es que son normas de convivencia que hacen que la vida de todos no solamente sea más ordenada, sino que más placentera, de saber que uno no tiene que estar peleando el espacio, porque a veces uno siente como que vive una selva y que, ¿verdad?, si uno no pelea lo propio, como que los demás están listos para quitárselo. Entonces, pensar, y uno luego ve estas sociedades sumamente respetuosas, sumamente ordenadas, y usted ve cómo, bueno, ya hace poco miraba incluso un video sobre un terremoto en Japón, aún en una situación tan dramática, que uno dice, bueno, todos podríamos tener una actitud de sálvese quien pueda. Ahí incluso estaban como permitiendo que salieran primero las personas mayores, los niños. Hay un orden, porque hay un profundo respeto por la vida de todos. Y Luchi, y usted pone un ejemplo, ¿no?, de Extremo Oriente, pero realmente los seres humanos somos los mismos y es una conducta que, digamos, no está ligado a los genes, es un tema de cultura. Y eso se puede lograr si empezamos, lógicamente, en las familias. Vamos a una pausa, por favor, no nos cambien. Continuamos aquí en la Hora de la Familia y hoy estamos conversando, estamos reflexionando aquí con doña Ana Lucía Costa de Celaya sobre la importancia que tiene que en las familias cultivemos unas virtudes para que aprendamos a convivir mejor, ¿verdad? Y continuamos gracias al patrocinio de Unitec hablando sobre estos temas que son tan importantes. Hablábamos antes de la pausa de la aceptación de las normas. Y yo creo que es importantísimo que los padres de familia, Luchi, le hagamos ver a los hijos que las normas no es una cosa desagradable. O sea, que son necesarias, que son indispensables, que a veces se puede pensar que la norma se opone a la libertad y todo lo contrario, dígame si no es cierto. Es interesante cómo
uno les puede enseñar desde muy chiquitos a los niños que las normas tienen un propósito y porque además protegen los derechos de los demás. Es decir, cuando uno, por ejemplo, hace silencio en clase, no es para que tú no tengas la libertad de hablar, sino que es el hecho de que si todos guardan silencio, pues se puede aprender, se puede escuchar, se puede entender mejor el material, el contenido. Entonces, las normas no son impuestas por capricho o a voluntad de terceros. Tienen siempre un propósito, un porqué, y cuando todos las respetamos, hacen la vida colectiva mucho más ordenada, mucho más clara y sobre todo, pues, nos generan bienestar. Sí, o sea, y allí, repito, el tema de la ejemplaridad es un tema fundamental, porque definitivamente, pues, si ven que el papá o la mamá se salta los semáforos en rojo, si de repente dispone de la basura a través de la ventana del carro, ¿no? O ve que no respeta las filas, como usted ha dicho, o anda viendo a ver cómo en Honduras decimos, no, hace el vivo, ¿no? Pues los hijos van absorbiendo, ¿verdad? Esas malas conductas, los hijos van aprendiendo esas conductas que no son correctas y también entonces terminan faltando a las normas de convivencia. Y decía algo, o sea, antes de la pausa, no es correcto, o sea, es un error pensar que el irrespeto a las normas no genera libertad, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo realmente soy libre cuando respeto las normas. Y el ejemplo más claro es cuando yo voy manejando en mi carro y respeto los semáforos, hago los saltos, respeto mi derecho de vía y el derecho de vía a los demás. Y eso me hace de que yo maneje con más libertad porque estoy seguro de que no voy a tener un accidente. Porque simple y sencillamente estoy siguiendo unas normas de tránsito, de circulación, que efectivamente me van a dar libertad en el manejo. Yo creo que eso hay que entenderlo bien, porque desafortunadamente como que ha cundido la idea contraria. Dice, es que yo soy libre de hacer lo que quiere. No, vamos a ver, o sea, yo realmente adquiero libertad cuando respeto la norma y me sé mover dentro de ella. ¿De acuerdo? Eso es clave. Ahora, otro asunto que también creo yo que es importante, además estamos en una época del año que creo que se presta para eso, es que una virtud humana que es fundamental para la convivencia es la gratitud. ¿Por qué es tan importante ser agradecido, Luchi? Porque creo que ese es el verdadero aceite, esa es la verdadera grasa que nos mantiene como sociedad queriendo. Cuando nosotros reconocemos el esfuerzo, el trabajo, el favor que alguien nos hace, creo que genera una especie de reciprocidad también. Es decir, cuando agradecemos, pues la otra persona que se siente reconocida o agradecida, creo, Roger, que eso nos hace como querer ayudarnos siempre mutuamente, que genera un espíritu de colaboración mutua, porque pues deja esa satisfacción, ese sentimiento de que el otro ha sabido ver en mí este favor o este servicio que le he hecho. La gratitud es fundamental, tenemos que agradecer sobre todo lo pequeño, lo cotidiano. A veces dejamos las gracias para hechos, para cosas así como muy fenomenales, como muy épicas. Sí. Y vamos perdiendo esos detalles de cortesía, de cariño con el otro, aun cuando se trata de un tema, por ejemplo, de un subalterno, de un colaborador, que uno en el ambiente profesional a veces siente, bueno, pues es su deber, es su trabajo, no tengo por qué agradecerle, es parte de su responsabilidad. Pero vamos perdiendo ese buen lubricante que hace que en la sociedad pues, haya como una mejor disposición de parte de todos. Bueno, el Papa Francisco, una de las frases primeras de su pontificado era que decía que habría que aprender a decir gracias, permiso, y no recuerdo cuál era la otra, ahí lo siento. Entonces yo creo que decir gracias, luego además reconocer que los demás han sido pues, con nosotros, incluso a veces temas que han sido comprensivos, pacientes, pues uno tiene que agradecer, porque a veces también
el error que se puede cometer es pensar que la gratitud tiene que ver siempre con que me den cosas. Y no, ¿verdad? Uno agradece la compañía muchas veces, ¿no? La conversación, eso se agradece. Y por eso también se tiene que decir gracias. Y creo que un mundo en el cual la gente sea agradecida es un mundo mejor, en el cual se puede convivir de manera justamente armoniosa, ¿no? Pacífica. Y luego la otra cosa es, miren, en algún momento se llegó a pensar, se lo digo porque yo recuerdo haberlo leído hace ya más de 2 décadas en alguna revista por ahí sociológica, que las normas de cortesía, oiga bien lo que decía un teórico por ahí, eran un resabio de la época de la nobleza, de la época cortesana y que realmente, pues, que no eran tan necesarias para la convivencia social. Y realmente a mí me chocó porque pensé en ese momento y cada vez estoy más convencido, Luchi, que es todo lo contrario. O sea, digo, que había unas maneras de comportarse, a lo mejor en las cortes de los reyes europeos o no sé dónde más, pero es que el hecho de que haya como unas normas de cortesía, incluso una etiqueta, creo que es beneficioso para la convivencia, es una cosa que ayuda a que la convivencia sea armónica, ¿no es cierto? Así es, y no tiene que ser algo muy pomposo, pero un sostener la puerta para alguien, un esperar a que todos estén servidos para empezar a comer, son detalles que hace que uno se sienta pues, tomado en cuenta o que uno es de alguna forma especial para los demás. Desafortunadamente aquí a veces en nuestro país dejamos esos tratos corteses como para gente que consideramos como muy VIP, como muy especial, pero ya en el día a día o las personas que pensamos quizá no merecen digamos, nuestro tiempo, nuestro trato, por la razón que sea, entonces los tratamos como con más brusquedad. Y lo cierto es que todo el mundo merece nuestro respeto. A veces veo que la gente trata mal a los meseros, por ejemplo, o a las personas que limpian, que asean. Es al contrario, es nuestro trato con las personas, ¿verdad? Que quizá nos dan los servicios más sencillos, que es donde verdaderamente demostramos la nobleza, la grandeza de nuestro espíritu. Y yo Claro. creo que eso se aprende muchísimo, muchísimo en casa. Cómo nosotros tratamos a la persona que nos lleva la compra, la provisión en la carreta, al carro, la persona que está trapeando el edificio. A veces la gente está en medio trabajo e irrumpen y ensucian por donde van. Es decir, esa consideración con todos es lo que realmente va marcando una persona, lo que hace a una persona. Okay. Y vamos a terminar este programa hablando de otra virtud que es fundamental para una convivencia armónica, y esto dentro de la familia, pero también fuera de ella, muy en la sociedad, ¿eh? Y que repito, y además que en esta época del año creo que se entiende mejor, que es la solidaridad. Creo que no podemos vivir de espaldas al prójimo, o sea, no se puede ser feliz a solas, ¿verdad? Uno realmente somos una gran familia humana y los cristianos creo que lo entendemos mejor que cualquier otro. Por lo tanto, ser solidarios, ese ponerse en el lugar del otro, ese vestir la piel del otro, ayuda muchísimo para la convivencia humana. Es que la palabra misma, solidaridad, viene de sólido, de que somos una sola cosa. Y muchas veces pensamos, ¿no? Mientras yo esté bien, Claro. mientras yo tenga trabajo, mientras mi casa sea segura y hago el muro más alto y pongo serpentina y además barrio seguro, pues me da igual lo que los demás, ¿verdad? Cómo se la pasen los demás. Cuando es todo el contrario. Cuando uno ve las sociedades que han evolucionado más, es una mentalidad de mientras tú estés bien, probablemente yo también esté bien. Es decir, me preocupo por ti, me pongo en tus zapatos, porque en la medida en que el más vulnerable esté bien cuidado, protegido, que sus derechos sean respetados, pues es un efecto expansivo, una onda expansiva donde todos estamos bien. Pero tenemos que tener esa mentalidad de me preocupo, y nosotros por supuesto que somos católicos, cristianos,
¿verdad? Es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dice todo. Que yo me preocupe por ti, Claro. por tu bienestar, porque no te falte nada, porque bueno, eso va a hacer que en la medida en que todos nos preocupamos por todos, dará ese efecto multiplicador, va a ser un mejor país. Definitivamente, ¿no? Y entonces, eso sí, como decía hace unos años la campaña de una empresa en el país, todo comienza en la familia. Todo comienza en la familia. Al final, es ahí, repito, el lugar en el cual se siembra para que luego el mundo coseche. Así es que papás y mamás son temas sobre los que hay que dialogar y luego para saber poner los medios, ¿no? Decir, bueno, y entonces para que efectivamente estos hijos y estas hijas cuando van creciendo aprendan a ser respetuosos, a seguir las normas, a tener unas normas de cortesía también, ¿no? Una etiqueta básica para poder vivir como seres humanos. O sea, los seres humanos necesitamos de esas normas básicas de convivencia. Y luego, lógicamente, el tema de la solidaridad. O sea, no, el egoísmo no es una cosa buena. Yo no puedo vivir de espaldas al prójimo y nada más diciendo no. ¿Verdad? Decía un poeta español del siglo XVI, ande yo caliente y ríase la gente. Es decir, mientras yo esté bien, pues me da igual lo que le pase a los demás. Porque eso, como decía Lucci, no es humano, pero además no es cristiano. Así que papás, mamás, hay que conversar sobre estos temas y luego poner los medios para que efectivamente los hijos vayan creciendo con todas estas ideas en su cabeza, producto, en primer lugar, ojo, de la conducta ejemplar de los padres. ¿Les parece? Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.